Buenas noches, mi nombre es Maggie Hernández. Presentaré el tema de la unidad 2 de la materia de control estadístico de la calidad, impartido por el profesor Juan Morales. En este caso vamos a hablar de las gráficas de control. Una gráfica de control nos indica cuando su proceso está fuera de control y ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, como lo vemos aquí en la figura. Incluye una línea central, un límite de control superior, que es el que vemos de este lado, en la parte superior de la gráfica, y un límite de control inferior, como vemos en la imagen. La línea central pues nos representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso, la variación que puede haber en la gráfica. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y que presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Cuando utilizamos gráficas de control, demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causas común y no tiene ningún punto fuera de control. Hay que verificar que su proceso sea estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable y hay que evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Entonces, con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Hay que comunicar el desempeño del proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control. Los límites de control de la gráfica de control representan la variación de su proceso y ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opciones predeterminadas, los límites de control de militar se muestran en tres desviaciones, estándar arriba y debajo de la línea central. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Límites de control y límites de especificación. No hay que confundir límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de la gráfica de control, que es la que vemos en esta ilustración, representa el promedio del proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado del proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de las características de calidad gráfica. Al utilizar la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos van a variar de una manera aleatoria
alrededor de la línea central. Entonces, repitiendo el comentario del lado derecho, pues no hay que confundir la línea central con el valor objetivo para el proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presentación de una variación por causas especiales. Y como verán, pues tenemos dos gráficas, ¿no? Variación por causas comunes contra variación por causas especiales. La de izquierda es por causas comunes y la de la derecha es por causas especiales, la cual nos muestra una variación. Bien, pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 media. Desviación estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación y la prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Entonces vemos como la prueba 1 está fuera de lo que es la desviación. En la prueba 2, que es la gráfica de la izquierda, hay 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Y la prueba 3, que está del lado derecho, tiene 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Y esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. En la prueba 4 hay 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variación sistemática. El patrón de variación debe de ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. En la prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de la 2 media con respecto a la línea central, mismo lado, que es este. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 6, tenemos del lado izquierdo, 4 de cada 5 puntos más de una media con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar los cambios pequeños en el proceso. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de, aquí están, 15 puntos consecutivos dentro de la primera media con respecto a la, no es media, contra la desviación estándar con respecto a la línea central en cualquier de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca, muy de cerca. En la prueba 8, 8 puntos consecutivos más de un estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados, ¿no? La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea
central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control, que son estos. Bien, ahora vamos a pasar al tema de los tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. La variación continua las variaciones continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variaciones de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, hay valores de atributos que pueden incluir categorías de pasa y falla, o pasa y no pasa, perdón. El número de defectos en una muestra también puede ser una variación de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Los datos de atributos por lo general son más fáciles de continuar, son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte del proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereales y puede recolectar datos en subgrupos o observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra y cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para cualquier una porción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección autorizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Studies Process Control, SPC. Measure fields. Define, measure, analyze, products, and control. Overview. Identify the issue. Identify potential X. Verify the measure system for the age. Understand the current process stability. Establish the current process capability pattern. Particular lists. Process maps, current state, PSM, 5Ys, PI, NEBI, analyze, fishbone, T&E matrix, gate, earth on earth, MESI, control chart, process capability, risk analysis, FMEI, team bulletin tools, and deliverable
deliverables, process maps, day age, potential X, J, K, or current process capability battalion, FBEI, if they contract. After and I see for the charts of the date represented data and the difference monthly and of the 2006 chart, and the chart is the monthly January, February, March, and April to data. In the process inventory is on the 3-year low of the 15. Manager present an answer to that 15 in our honor of the achievements. Ceremony in the cafeteria, pizza and refreshments for all. Everyone should be proud of what should be accomplished. After the data of the chat, and the second chat is the monthly the January to July, and the data there are 3 consecutive months of event in progress. Manager wishes he could take back the award, recognition to the happy record, instead of the holding the gains. The first 50 to have gotten complaints, allowing inventory to clear back to where it was previously. Manager decided this growth just need talk management. And the 3 chart is data on January and November the main same on the chart. In the process inventory rise and value of the 26. Manager decided to read anatomy and take names. He called everyone in and demands there's something to keep inventory dumped and follow with this cartoon. Everyone in the 53 lighting short of the high material in the dark corners of the plants. They do not know what to do, so they hold their break and they have inventory drop. And the chart and data is the monthly and June 2007 years. Manager has introduced levels of the inventory since the end of last year. Things are looking up. He's learning the management gets result. And the 4 charts is that in a line of the chart is different. But I was much sure my decision action were based on data. What have we grown with that? And the chart 5 is all data on the January 2006 and October 2007, and data is variation in the deviation line medium line, and to use length loss the UCL
limited, and for example, in data, the manager concludes the manager the result, and the 2 months is a light. A work event is for less than the line medium for more is the line LCR. The other chart is the the data with the computer the chart. Do you know SPC? Definition. A statistical process control is the application of the statistical methods to analyze and control the variation of the process. We would gather the data for the SPC to learn when our process has changed. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happened if our process improves so that we can duplicate it in the future. Think to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often there's technical and applied to output produce characteristics instead on the input process characteristic. Often monitoring of output is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measured variation must be understood in statistical control before application of the SPC. Measured variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact on measurement on SPC. KRR studies are the performance to prove that measured variation is real and not a result of the measuring system operator. For example, if we have a dimension of 1.000 more less .001 inch, 30% cake error would mean that up to 0.0003 inch for variation could be attributed to the measured method. That means that the part that measured 1.008 inch with tolerance with measured 1.0011 inch outside of tolerance as a result of the K error. K error should be 20% of the tolerance or less. Prevention and detection. In the past, manufacturers depend on inspection to screen out the non-conforming products. These processed products were lower and scrap. Inspection does not increase the quality. It only affects customer annoyance. Detection tolerance waste. Strategies for prevention are recurring in today's markets. First, mistake proof the process. If mistake proof is impractical or impossible, the control the input to the prevent control of non-conforming outputs. Prevention about waste. And definition of a process. Input
taking input allows use be proactive, input the process and outputs, tracking outputs force use to be reactive, molding process, input, material characters, mold characteristics, mold condition, temperature, humidity, it input is the process, output, product dimension, yield, defect. SPC is a feedback system, part of the process control feedback system. The process, the way the 5 mills, main machine, material, methods, and modern natural work together to produce to output information about the performance. The ideal information to be gathered is about the input. Artwork. Some benefits is obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for communicating information about the change in the input or output. Action on the process. Action on the input should be taken to prevent auto-variation. The effect of the action should be monitored and future action taken if necessary. Action on the products. Less an economical method requires sometime when the output does not consistently meet customer requirements, requiring sometimes to verify effectiveness of the action of the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation and deter source and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time, distinguishes a special cause of variation from common cause for variation, serves as an ongoing control tool for a process, helped in the process improving activities by showing when a process is performing well and when it is out of the control. Provides a common language for discussion process performance. Recognizing source of variation and control chart is a type of the trend chart. Display that over time with statistically determined upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is constantly random within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps with a process. When the performance falls outside the control limits, a special cause may be the ratio, and control chart will help determine what type of variation is present within the process. Types of variation. Common cause. Some variation is expected in any process predictably. Natural variation due to random shift in the factors that are always present in the process. Special cause. Some variation is caused by rare or significant event on the production. Control chart helps use identify special cause variation. Variation, example of a common cause. Slick chain is the humidity 90% to 31%. A slick chain in the temperature, sugar difference material, sugar difference machine performance, minor tool over machine work, whereas examples of common cause of the variation you'd expect
parents in your work area, and the chart discuss normal variation is indication normal variation. The chart is the good example for the special causes. For the samples to breaks in current machine setup, road material, significant difference material, significant change in humidity, the 49% to 70%, whatever cause cyclone interruption, not the element itself, but the cause of the downtime. What are examples for the special cause of the variation you expect from your worker area? And the example for the special cause of the material or the that the of the lot of the material or of the cause. Example of a common this special cause variation. If in only common cause variation is present in the output of the process from distribution that is stable and predictable over time, is the chart or represents of the time on the graphic. A sample for the com for the special cause variation is if the special cause variation of the present, the process is not stable and especially not predictable. As the date, the chart is total variation. If it no is not predictable of the date. Action on variation. Special cause variation usually require local action. Action can be taken by people close to the process. The special cause variation must be elimination before addressing common cause variation. Is the concept. An action of variation, common cause variation. In control, the autonomy of subtle products require maybe much tighter. Action on process recurrent system chain approved by management, and random variation is more difficult to reduce. Is common cause variation in the chart is different in other chart. Process control and the process capability cause want. Either process in control meets customer expectation and voice of the process match voice of the customer. And the chart is in the limits. Obviously, the day is there and the light measure. And the process control and process capability in case 2. In control but fails to meet customer expectation. Common cause variation must be reduced. And the chart is the limits. L is yields is the normal tenures at the date. Process control and process capability. Cause 3. Meets customer expectation but not in control. Special cause variation bit me reduced. The day in the chart, the day is different. Is other variation in the date. The data is to limits LCR and 2 years is this person. Process control and the process capability. Cause fault. Not in control far to meet customer expectation, but special and common cause must be reduced. The chart is it is same the other chart.
the no the limits LC I use here is the news of the line meteor, but it's not a cause. Variation and the species. Control charts are the species tool for describing the voice of the process. Control charts are the time series chart with control limits. Upper control limits UCR. Yes, sir. Lower control limits LCR. The limited is the here. SPC calculation provides control limits. We have used determining how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the specs limit. They are based upon process that show how the process has been performed. Control limits and control chart help you understand how to establish the process is behaving. And imagine is the chart, control chart example. Upper control limit UCR meant usually lower control limits is here. Control chart description the voice of the process. Yes. Control chart. Control chart are used to assess process variation, and control chart is used for detecting special causal variation in the process and the time they exist, measuring the natural tolerance of the process, which is the result of common cause of variation, assistance in getting the process in control and capable of the constantly meeting customer expectation, the voice of the customer, profit and common languages for discussion, process performance. Control chart types. Attributes. Attributes are the characteristics of the product evaluated in the term of good or bad. Go or no go. etc. Characteristics that are counted. Variables. Variables are measured characters such as length, width, thickness, weight, etc. Having through distinguishing between variables and attributes. If you are calculating average and standard deviation, you are using variables that, if you are counting number of good and bad, you are using attributed data. Control chart selection guidelines is start type of the data, variable data measured, so row size is 1, yes, I Mr. Chart, no, ranger of the or standard deviation, branch number minor last 10th X bar R chart, standard deviation and major 10 X bar S chart. Other the attribute the chart attribute that comfortable defective or defect defect count sample size yes a core chart no or chart the factory or the right constant sample size yes NP or P chart no P chart. Variable BLS attribute. Identify whether recurrent is measured as variable of the attribute. No short allowed. Let shots be
2.00 modulus 0.005. No black spec allowed, no flash allowed. Quantity per bag is 2,000 pills. No more than 5 specs per square inch. Wall thickness should be 0.030, more or less 0.005. Components of a round chart. Similar in appearance to an individual and moving trunk range with the exceptions. Subgroup same collection of the sample record the chart as one summary value, which is always graded to one value. Sample 5 pills, collect, measure, calculate the palette as spotted as the average of the 1,005 pieces. Range difference between one subgroup value and another, similar to individual and moving rank chart exception, indicates the difference between subgroups. No individual sample measure helps indication occur with a process. Same process, different observation. Frequently historians show a snapshot of the process distribution and the appointing time. Row chart show movement of the process over a period of time. A sample individual and mobile row chart is bar and drain chart. Central limits theorem. The sample means will be more normally distributed around the population average than individual readings. The distribution of the sample means a proper normal regardless of the shape of the parent population. That is what makes control charts work. Central line thermon example. Central line thermon variation subgraph size of uniform distribution individual subgroup 3 subgroup of the 5 subgroup of the 7 of subgroup of the 10 variation of the date. Frequency distribution more round chart. Notice that the pins in the frequency distribution line up with the points in the round chart. The variation of the medium and other one point is the difference of other ubication of the line medium. Control chart construction. Run chart on the side left we see 21 is the sample with the date and other the 1.329 1.347 in the date and median lines is variation but limits and let of the mouth is normal, but the other dates is variation and for all of the lines. Control chart construction. The data for the chart is variation if the date is near of the line, but and date they is near if the length LGL
is variation is different that control chart constructs is different. Variation the variation is other. The point on the other point is the distance. If the difference is more distance. Control chart construction. The date is the variation of the chart, but in the point 25 is variation and length LGL if the C for the chart is the point. Variation control chart 48 process metrics. A visual representative of the data that has been collected from samples representing a larger population. The chart illustrates process behavior at a given point in the time that predicts what the future behavior can be anticipated. The chart relation of the histogram to run chart. The single data point along with one other point is shared representative of the point. Trade product that then taken from Nipro Chicago. The center of the bell curve is the sample as the average line of the round chart. Is the XBAR and Earth control chart of variation date. Open the machine shop MTP file in the Minitab. Go to Stat in Minitab. Go to Stat control chart variation control chart for subgroup XBAR Earth. In the top field, selection observation for the subgroup are in the one row of columns, and in the second fields and enter AEIE. Click OK. Is the Minitab made of the chart. XBAR and control chart of variation date. Mean of the sample and range of the sample is the chart. Individual mobile range of variable data. The point individual value the point 1 2 point LGL 1 2 3 4 point and UCL limits attribute control chart. They directly measure the defect in the production operation as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic as is done in a variable process that should be used in manufacturing because attributes are past filters that data is easier to collect that actual variable measurement. Attributes that require much less operation training. Attribute data can be collected
directly from manufacturing process, especially if there is high degree of the automation. P-chart. Control the fraction of conformity. Effective diffraction conformity is the ratio of the quantity non-conformity divided by the quantity of the part expected. Sample size may vary. In P-chart, control the number of non-conforming defects. Sample is constant. C-chart, control the number of the non-conforming defects, and non-conformity is a single quality characteristic that does not conform no requirements. Sample size is count, which are control the number of the non-conformities defect per unit. Sample size may vary. If the sample of the charts, P-chart percent defect 1 pound. In P-chart number defect is the variation is the data. C-chart number of defect 1 pound defect of the different points. U-chart number of defect per units. One data difference of the data. Interpreting control chart. NIPROM is using 8 rulers nodes for identifying out of the control condition on control chart with electric tools. Walter show what trends outlier patterns. Please note that H sum on the following chart is one standard deviation. Why what this is the same why we divided the normal curve into 6 equal standard deviation sections with electric rules of the charts. Rule 1 point beyond zone A. Rule 2 9 point in the round on one side of the average zone T or the beyond. Rule 3 6 point is around the instantly increasing of the crossing is crossing of the crossing. And rule 4 14 points in around alternating of untold. Western rules. Rule 5 2 out of the 2 points in around the zone A offer beyond. Rule 6 for out of key point in zone B or beyond. And rule 7 50 points are in room the zone C above down the below of the center line. Rule 8 and 8 points going to be 8 points in the room on both sides of the center line with the sun in the sign C. Rule 1 on the point belongs A. Possibly cause go step measure technique code time multi processing. Corresponds very goes step setup very technique resampling and document activities. Production response to brief OOC. Investigate to obvious. Take action only if cause is verified. And if no cause identified, why for more that no process tinkering from girls allowed. Common cause investigation to obvious in the part damaged. Where the parts measure correctly, the someone change the process setting, have the material change, and head source function, are calling source functioning, has the more being cleaning of the shadow,
Review how we do. At the beginning of this class, we say that we'll be about the answer the following question: what are the case concepts of this PC? Do you voice processing product action on part common terms? How do we perform basic PC calculation? Measure of the sum to tendency, measure the variation. What are control charts? Drawing chart with control limits. Plotting that similar to plotting frequency distribution. How do we use control chart? Illustrated predictable process behavior. Identifies special cause of vibration. How to react. Capability analysis. Measure facts. Define, measure, analyze, improve, and control. Overview. Identify the edge. Identify potential X. Verify the measure system for the edge. Understand the current process stability. Establish the current process capability baseline. Process maps. And partial tools lists. Process maps. Current state BSME. 5 whites. Behind any BI analysis. Fishbone. K matrix. KRR. AKMCI. Control charts. Process capability. Risk analysis. FMIE. Team building tools. And deliverables. Process maps. The age. Potential X. K error recovery process capability baseline FMEI of the contract. Learning objects. Introduce fundamental capability status, short terms versus long term, CP, CPQ, PP, and PPQ. 1.5 standard deviation shift difference between short and long term. Demonstrate short and long term capability analysis methods. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab, converting TPK and PPK to STC and CRT, CST, and same say short term. CLT same say long term. And as if the imagined the capability analysis on the face phases is I am the beginning and read. I have read about it. I have had training. I have used it. I could teach it. Process capability. This section introducing a methodology to determine the capability of the process to meet or accept customer requirement. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvements. It helps to determine if there has been a change in the process. What does a process capability assessment do? Helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification. Helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirement. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread acceptable range of the products attributed or a process result, and the drawing is lower specification limit L, upper specification limit used as alt, specification without the tolerance with calculate the process capability. CP and CPQ are process index used
to measure and evaluate process capability. CP report the code is, and CPQ reports the way it is. And formula CP send user lossless LS out division 6 deviation standard, so PK UNACL 3 star deviation standard. NACL narrows specification limited to the process mean, and CPQ and CPQ. CPQ can also be written as CPQ, 7 minions, CPQR, and CPQQ. Note: CP does not take into account process interruptions where CPQ does. Example of a process capability is in semiconductor manufactured gate oxide might have the following specification: minimum Tinex 210 angstroms, targets 240 angstroms, maximum tickets 270 angstroms. Assume that the process that indicate that the mean the thickness is actually 247 Armstrong with standard deviation of the 5 Armstrong. The calculation of the 4. In the formula CP use L plus E alt 6 standard deviation was sent 170 loss 70 lots 210 and the division 30 and same 2. Example of the process not capable of the meeting target. The chart is the limits LES alt and use alt and at 20 split 3 division standard. CP simple process capability. The process variation is set as specification and the depth are being made to the chart and onto chart. The process is just meeting the specification. 0.3% detective are estimated to make more of the process is not centered. And the 3 shot, the process variation is the less than the specification. However, the effective might if the process is not centered on the target value. CPQ process capability. CPQ large one, then no conforming products are being made. CPQ more same one, then 99.7% or more of the products of the process will be with specification limits counting sigma levels ACT capability analysis. The primary short-term capability is that this ought to be sigma level or C-score instead of CPQ. CPQ is a derivative of the C transform, and C in the formulas is just C-score divided by 3 is the formula. Note: the third formula is derived from the first one. Using the second formula is which M and the else have been replaced within the else and call it CST
The value of the C for X same usual is the specification limit that narrows the mean. Long-term capability. The long-term CPQ is known as PPQ and is calculated the same as the CPQ, except the standard deviation uses instead of the short-term standard deviation. Competence segment level SLT. The relationship between PQ and the SLT is the same as that between CPQ and the CT. Is the same to the formula. Example of the process capability. The following table show what solder pass volume ml. This date is available in the minute of an Excel and solder pass volume or solder pass volume on Excel. Calculate the process capability using. Assume that LEL same 30 and use the same system. If the date. Calculating process capability using Minitab. To calculate process capability using Minitab, go to the Start, Quality Tools, and Capability Analysis. Create normal. Use the box information. Example for process capability. For solder page volume and the chart and the curve is date into day on the chart. Processes capability for study protein XIC restriction, the customer specification, and the day is the end of the curve. Potential work capability is the CPL CPK, in the chart process capability CP 708 X placement current to customer specification, and the if they indication the is different underlined red. Is that they CPQ is different limits. Process capability is different for because they of the line the curve and the other chart, and the data is in difference in near the line red. If here is the PP 1.58, potential capability CP 1.195 is different on other charts. SSR, open the files SMT folder 17.5. Use this data, the calculation to process capability for this stencil principle process. Assume that the LSR same 13 and the user L same 16 and the subgroup size same 5. The subgroup 5 is into of the chart or line red. Those 1, 2, 3, 4, 5 as a group. Use F limits, use L other limits,
unsamplement 44 unsampling and 75 and deviation and CPU, SPQ, SPQ and other data is onto the chart. The short-term sigma achievement warrant to long-term success. Over time, the process average might change. With the grad capacity and the process speed may increase in the size to the deterioration of the process, but circumstance can integrate capability and increase the likelihood of the fact consequently dual strength and the cost go up. The average shorter to long term century error for a typical process will average 1.5 deviation standard. This amount of the shift and the drift is inevitable and has to be accounted for during the design cycle of the process, product, or service. In order to represent the unknown distribution of the process, and it is out that the total process variation is subdivided into short-term and long-term components. Sigma short-term is the matrix for the process entitlement. Sigma long-term measure the effect of the process variable. Long-term and short-term variation or process will inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in size due to process temporary error. The aggregate effect of the shift in the process center will with the process bandwidth. Sigma long-term, short-term. Change in environment, equipment, and material cause the process to have variation over the time. Variation create variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent process will show a small amount of the variation of the time. The average short-term to long-term century error for a typical process will average 1.5 standard deviation standard. See long-term formula. Long-term since a short of term 1.5. Graphical representation of the shank is the graphic is the curve of the prediction and shorting of the data and long term. Is the formula of the what you represented to machine day-to-day operation budgets, and as the data is the prediction of the good production. Process shift caused by change in the calibration, supply, equipment, and the prediction is the good type, and the graphic or the chart is a good process drift caused because be change in temperature change to where contamination without the deployment of the rack, and the prediction is the good chart. And sigma shift to the right is the graphic. Short term and long term is difference and graphic, and the deviation standard 1.5, 40.5, 6 the deviation standard as different, and the curve process capability and the field is 6 deviation standard. After a while, process capability will decrease to 4.5 deviation standard. The average time to detect century error for a typical process is 1
0.5 deviation standard. Both of the setting normal distribution by 1.15 standard deviation on the other side. The adjustment takes into account what happens to every process over many cycles of manufacturing. Comparison of the long-term and the short-term process capability. Consider about manufacturing processes with 6 deviation standard process capability. This means that this process has capability to produce about 2 defects per billion opportunities. The capability of this process after a while will degrade to 4.5 deviation standard if the behavior is typical. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that the 25% of the inherent short-term capability is lost due to normal process centering error that occur over time. Is 25%. Another example comparing long-term and short-term process capability. Assume that data collect on the solder joint height normal distributed. An analysis of data showed that the average of this distribution is on 5 humans, and the standard deviation is on 0.5 humans. For reliability purposes, the customer needs solder joint heights between 30.5 humans and 6.5 humans. With the given information, we can calculate the CPQ and in turn calculate the short-term capability of the process. In the format, the CPQ. Effect of the 1.5 sigma shift it meant from the previous slide. We know that our short-term process capability is at 3 sigma, which means that 99.73% of the solder heights are within specification, and on 0.27% are out of the specification limits. To illustrate the impact of the 1.5 sigma short term capability, we can adjust the calculation unit by more or less 1.5 standard deviation yields 4.25 ohms, and the 5.75 out and plot test shift and distribution together with the Ireland plot. This can be seen on the next slide. As short term and long term, the process capability comparates. Its information is on the curve in different data. When CPQ is 1 and the process is centered, we have a trace process. This process is meeting the specification 99.70% of the time, and short term out of specification area and long term out of specification area. Ok, vamos a ver ahora el tema de qué son los índices de capacidad. Los índices de capacidad se relacionan la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades, de manera que se pueden utilizar para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. Tenemos un ejemplo. Una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no se
no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. Bueno, pues aquí tenemos una gráfica, ¿no? La dispersión de especificaciones es ligeramente mayor que la dispersión del proceso CPU, igual a 1.33. La media es de 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está en las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, dejaría de ser aceptable. ¿Cómo interpretar CP y PP? En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Comparando sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que utilizaremos dependerán del producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente con su valor de CPU, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si elimina el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar el proceso. Y ya pues ejemplos de valores de CP y PP, pues tenemos CP es igual a 0.74 y PP igual a 0.53. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos y este proceso tiene valor de CP y PP bajos y necesita mejoras. Bueno, aquí la gráfica es como una representación de lo que el ejemplo que dimos, ¿no? Que la dispersión del proceso era mayor que los límites y después bajó un poco. Después de la mejora del proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de la especificación es mayor que la dispersión del proceso y los valores altos de CP y PP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. Ahora la línea roja nos muestra que ahora cumple con las especificaciones. Antes eran muy altos y ahora ya están dentro de. Utiliza gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describen qué tan lejos está el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evaluamos la cantidad de índices de capacidad, la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Y utilizamos gráficas en combinación con otros índices de capacidad tales como CPQ, PPQ, etc. para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. Y bueno, aquí tenemos dos gráficas de ejemplo. Un proceso con el mismo CP y PP. Se dan cuenta, 3.13 y PP 2.27. Aunque los dos procesos siguientes tienen los mismos valores, uno no está centrado dentro de los límites de especificación y por lo tanto no es capaz. Este está dentro, pero este no. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada y dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos de forma consistente y pues nos damos cuenta porque los datos están dentro de la curva de campana, entonces sí, y está dentro de lo que serían los límites. El CP y el PP relaciones de la dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son CP y PP? Pues los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso.
y se utiliza para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tienen especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo, Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, SCP, SPL, CPU y CPK representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuese eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices PP, PPL, PPU y PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. El CPK, CPU y CPL, medidas de capacidad potencial del proceso. ¿Qué son el CPK, CPU y CPL? Pues las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como lo que ya acabamos de mencionar, se calculan utilizando los datos de subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparados con la dispersión del proceso. El CPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. El CPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. Y el PPK es igual al valor más bajo entre el CPU y el CPL. El CPK, el CPU y el CPL indican el desempeño ideal del proceso si se eliminaron las causas especiales. Comparando estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en el campo para determinar si debe mejorar su proceso, muchas industrias utilizan un valor referente de 1.33. Vamos a una interpretación del CPK, CPU y CPL. Estos son iguales. El proceso se centra en el punto medio y exacto de los límites de especificación. Y pues este sería el punto medio exacto. 2.76, por ejemplo, aquí en la gráfica. Esta gráfica muestra un caso ideal. El valor de los tres índices es de 2.76, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es de 2.76 veces la dispersión del proceso unilateral. Si tiene límites de especificación superior e inferior, compare con el CPL o CPU. Si el CPL no es aproximadamente igual al CPU, el proceso no está centrado. Por ejemplo, cuando el CPU es menor al CPU, CPL es menor al CPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación inferior, que lo vemos en esta gráfica, ¿no? Muy pegado a la ley. Y pues tiene como CPK 1.09. Y en la otra gráfica, cuando el CPU es menor al CPL, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación, pero en este caso superior. Y bueno, aquí está. Los datos se trasladan a la derecha y muy pegados a lo que es el límite superior. ¿Qué es el CCPK? El CCPK es una medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en su estudio. El CCPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores. El objetivo del proceso, si se ha especificado un objetivo, o el centro de la dispersión de la especificación, si se provee tanto el límite superior como el inferior de la especificación, o el promedio del proceso. Si no provee un objetivo o solo un límite de especificación, el CCPK es igual a CPK. Nota, el CCPK no se muestra en forma predeterminada. Para visualizar el CCPK en los resultados de sus análisis de capacidad, hay que elegir herramientas, opciones, ir a gráficas de control y herramientas de calidad, e ir a análisis de capacidad y marcar mostrar CCPK. Como hay que interpretarlo, pues para determinar se debe de mejorar el proceso. Comparar un CCPK con un valor de referencia, lo que hacen muchas industrias utilizando un valor de referencia pues del 1.33, como se ha estado mencionando. Este proceso tiene un valor CCPK inaceptable, 0.64. Es como un ejemplo. Tiene una dispersión tan amplia que aunque la medida se encuentra dentro de los valores objetivo, el proceso viola los dos límites de especificación. Y se refiere a esto. Tiene muchos valores. Está de esta parte que está dentro de la curva de la campana. Si las cumple, son muchos datos, pero tiene en los límites hay
datos que se salen de esos límites. Entonces eso, como lo menciona, pues viola el objetivo. Ok, el PPK y PPU, PPL y el CPM son medidas de la capacidad general del proceso, que son las medidas de la capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparadas con la dispersión del proceso. El PPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. El PPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior, y el PPK es igual al valor más bajo entre el PPU y el PPL. El PPL, PPU y PPK indican el desempeño ideal de su proceso y se eliminan las causas especiales, y comparando estos índices de capacidad general con los valores de referencia en el campo para determinar si debe mejorar su proceso. Y como se ha estado mencionando, pues muchas industrias lo que utilizan es un valor de referencia de 1.33. La interpretación del PPK, PPU y PPL. Estos son iguales y el proceso se centra en el punto medio exacto de los límites de especificación. Y bueno, esta gráfica muestra un caso ideal, el de los tres valores es de 2.65, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es de 2.65 veces la dispersión del proceso unilateral. Si tienes límites de especificación superior e inferior, compararlo con PPL y PPU. Si el PPL no es aproximadamente igual al PPU, el proceso no está centrado. Y bueno, tenemos ahí una gráfica en la cual se apega mucho al límite inferior. Entonces, cuando el PPL es menor que PPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas y que violen el límite de especificación, en este caso es inferior. Vamos a ver un ejemplo de un límite, pero ahora datos que están pegados al límite superior. Cuando el PPU es menor que el PPL, es más probable que se produzcan unidades defectuosas que violen el límite de especificación superior, en este caso pegado a la derecha. ¿Qué es el CPM? El CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con las distancias de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación de la medida del proceso. La distancia grande entre el objetivo y sus observaciones tienen como resultado un valor CPM pequeño, y en la medida en que su proceso mejora y se acerca al objetivo, aumenta el valor del índice del CPM. ¿Cómo podemos interpretar el CPM? Comparar su valor del CPM con un valor de referencia para determinar si mejora su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33 y si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para tomar su proceso. El CPM bajo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra entre los objetivos. Este proceso tendrá un valor de CPM inaceptable. Y pues vemos la gráfica o el dibujo, donde los datos están muy bajos y están muy pegados a un límite, al límite superior, pero no dentro del objetivo. Y el CPM moderado, esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Pero no se encuentra, sin embargo, es más cerca del objetivo que con el caso del CPM bajo, así que su valor de CPM es mejor. Y pues a diferencia de la gráfica anterior, este está más cerca del objetivo, aún así, está dentro de los límites, no está dentro totalmente, pero se acerca demasiado al objetivo. El CPM alto. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo, y este proceso tiene el mayor valor del CPM. Y pues como vemos en la gráfica, los datos están dentro de los límites, inferior, superior, y dentro del objetivo, y pues es el CPM más alto y pues el ideal. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías. Capacidad potencial, corto plazo y general.
Cada una representa una medida de capacidad del proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y gradualmente entre los subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen el CP, el CPU, CPL y el CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen el PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Tenemos un ejemplo de variación general del proceso y variación dentro de subgrupos. Una fabricación de caramelos tiene una máquina que llena envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana y para evaluar la capacidad del proceso un técnico pesa una muestra de bolsas de cada 6 horas. La muestra representa un subgrupo en su análisis. Entonces, aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande. Entonces, todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante un día. Y pues ahí vemos, ¿no?, la variación que puede haber. Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra, que son estas. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de los subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como lo muestra la curva grande. Indica lo que siente el cliente y se denomina capacidad real o a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos mostrados por las curvas más pequeñas e indica que también funcionaría su proceso si se eliminaría la variación entre los subgrupos, y también se le llama capacidad a corto plazo. Nota: la capacidad potencial solo se calcula para datos normales. Se puede evaluar el efecto de la variación entre subgrupos comparando la capacidad potencial y la general, y si la diferencia entre ellas es grande, probablemente haya una gran cantidad de variaciones entre los grupos y podría mejorarse la estabilidad de su proceso. Ok. Bien, ahora vamos a ver gráficas de control para variables. La gráfica XR. Podemos utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea de 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es de 9 o más, pues utilizamos otra gráfica que es la XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en su grupo. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque debe interpretarse ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Y examinamos primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Bueno, pues de este lado tenemos el lado derecho un ejemplo. Ejemplo: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control y realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes en total y se tomaron 625 lecturas. Entonces vamos a ver nuestros datos. Bueno, voy a tener que irme aquí a los datos. Aquí está. Vamos a abrirlos. Que nos abra el Minitab. Acá está.
aquí están los datos. Tenemos los datos de 5 muestras o de 5 máquinas del primer día y sus temperaturas, ¿sí? Y bueno, hasta llegar a las muestras que nos pidieron de 125 días. Lo que hacemos es ir a Start, a Control de Gráficas, a Gráficas de variación por su grupo y vamos a elegir XR. En este caso vamos a elegir todas las observaciones y tenemos nuestros 3 datos, día, máquina y temperatura. Vamos a elegir temperatura. Este es el tamaño del subgrupo. Nuestros subgrupos son de 5 y vamos a etiquetarlo. Vamos a ponerle gráfica de control XR máquinas, vamos a ponerlo así, inflación. Le damos OK y nos vamos al XBAR R y vamos a TETS y aquí siempre nos predetermina un solo punto. Nosotros vamos a elegir todo para que nos dé todas las alertas que tenga la gráfica. Le damos OK y ya que tenemos todos nuestros datos le vamos a dar OK y nos va a dar la gráfica, una gráfica XBAR R chart de temperatura. Y aquí pues tenemos todos los datos de 125 días, están dentro de lo que está dentro de los límites, el límite inferior y el superior, y la mayoría de los datos apega a lo que es la media, la línea central. Y esta es la gráfica de los ejemplos de rango, están dentro de los límites, el superior, el inferior, más pegados al superior, perdón, y pues la mayoría de los datos están dentro de lo que es la media. Bueno, este es un ejemplo de cómo se comporta las máquinas de esta empresa. Ahora vamos, perdón, era esta. Ahora sí, vamos a otro ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control y realiza una gráfica de control también XR y con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma el nivel de succión en 6 máquinas de montaje y en total tomaron 750 datos. Me voy a transferir a mi PowerPoint, mi presentación, y vamos al siguiente dato. Es este. Bien, vamos a abrirlo. Y aquí ya tenemos los datos del primer día, segundo día, consecutivamente, de 6 máquinas. Y estos son los datos de succión de presión en vacío en MPa. Vamos a igual a Start, Control Chart, Variable Shuffle subgrupo XBAR R. Y igual otra vez todas las observaciones. Tenemos aquí nuestros 3 datos de nuestras 3 columnas y vamos a elegir succión de presión de vacío. El total de nuestras muestras son 6, con 6 máquinas. Y vamos a ponerle título, perdón, una etiqueta. Vamos a ponerle gráfica de control XR máquina succión. Y en XBAR vamos a TETS y vamos a elegir todo para que nos dé todas las alertas. Okay. Y ahorita nos va a aparecer la gráfica que ocupamos o que nos dan de los datos de estas máquinas de succión de presión. Como se dan cuenta en la gráfica de ejemplo de las X, los datos apegan a lo que es la media
y están dentro de los límites, pero tenemos dos alertas. Tenemos una alerta aquí, ha de ser por cuando nos indica que hay datos muy consecutivos, pero tenemos un dato aquí. Este está, más bien falla, ¿no? Está fuera del límite inferior. Entonces, de todos los datos que vamos bien, de momento uno sale. Y en el ejemplo de la gráfica de los rangos, están dentro de los límites, dentro de los límites inferior y superior, y la mayoría de los datos está dentro de la media, pero tenemos aquí dos puntos. Apenas alcanzan a mirar, pero son dos puntos muy rojos, muy cercanos. Bien, permítanme mirar la presentación. Aquí está. Entonces ya, como pudimos ver, cómo se representarían esos 750 datos en estas máquinas. Las gráficas de control, la gráfica de control para variable XS puede utilizarse cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es 8 o menos, pues utilicemos mejor la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso y la desviación estándar del proceso. Si a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la medida y la variación del proceso para subgrupos de longitudes, de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a largo tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque se pueden interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Y examinamos primero la gráfica S por el proceso que debe estar bajo control para poder interpretar la gráfica X. Los límites del control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control y hay que realizar una gráfica XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, de los cuales se tomaron 25 máquinas, la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Vamos aquí y buscamos nuestros datos. En este caso sería este. Vamos a abrir Mineta, perdón. Ya tenemos aquí los datos, la máquina, las temperaturas de 26 máquinas, perdón. Vamos a estar a nuestra gráfica ahora de X bar S, en la cual tomamos nuestros datos de temperatura y nuestros datos son muestras del grupo son 25. Vamos a ponerle gráfica de control X, ahora es S, máquina, no, en este caso vamos a poner temperatura, ¿sí? Y ok, le damos en X bar para que nos dé un test. Todas las alertas, le vamos a poner todas las alertas, le damos ok. Y bueno, ahorita nos va a mostrar la gráfica con todos los datos de todos los días que se tomaron. Los datos están dentro de los límites y cerca de la media, a excepción de este dato. Está fuera del límite inferior, es el ejemplo 38. En la gráfica de S y en la gráfica de X, todos los datos están dentro de la desviación estándar. Como podemos ver, todos están dentro y se puede interpretar que está bien, a excepción de este dato. Entonces la gráfica S nos muestra el dato real. Bien, veamos otro ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión
de presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje están bajo control y realizamos una gráfica. En este caso es XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de sección de 25 máquinas de montaje. En total pues se tomaron 750 datos. En este caso vamos a nuestros datos y los abrimos. En Minitab tenemos 25 muestras de las máquinas de 30 días y bueno, aquí están los datos de la succión, los datos de la máquina de succión de presión. Vamos a Start, Control Chart, a las gráficas de variación vamos a escoger XS porque son 25 datos, todos, y vamos a esta de succión de presión, dijimos que son 25 datos en subgrupos, le vamos a poner gráfica de control XS máquina succión y en XBAR vamos a text y elegimos todas las alertas que puede mostrar, le damos OK y nos va a mostrar todas las los datos. Aquí tenemos la gráfica de X, donde nos muestra que los datos están dentro de los límites inferior y superior y dentro de la media. Y tenemos una alerta. Esta alerta no es que esté mal. Tiene 2, 4, 5, 6. Son 7 datos pegados de manera creciente a la media. Y bueno, en la gráfica de la S, pues los datos están todos dentro de los límites, y dentro de la, una parte pegado a la media desviación, y aquí varía un poquito, se saltan un poco, pero están dentro de lo que es los límites. Y bueno, esto es todo. Gracias por haber prestado atención a la presentación. Ahora vamos a hablar del proyecto. Vamos a utilizar las gráficas que vimos anteriormente. En una empresa medical tenemos que comprar pues, materia prima a diferentes proveedores y se tiene un porcentaje de rechazo por defecto y se requiere disminuir los defectos. En esta ocasión nos vamos a enfocar en un componente que pasa no por una máquina, pasa por las máquinas de temperatura, la cual da calor a los componentes para unirlos. Y bueno, vamos a ver los datos. Vamos a los datos para abrir Minitab. Aquí está. Okay. Bien, nuestros datos son, ahora lo que vamos a analizar son subgrupos. Vamos a analizar varios subgrupos. Para algo más específico les puedo decir que se tomaron 125 subgrupos. Aquí está. Y el tamaño de la muestra o las pruebas que se hicieron a cada subgrupo es de 5. Y estos son nuestros resultados. Lo que vamos a analizar aquí es el comportamiento de esas pruebas en cada subgrupo. Vamos a Start, al Control Chart, a variación de las gráficas por subgrupo y vamos a escoger XR porque es para subgrupos de 5. Bien, pues aquí siempre escogemos para todas las observaciones de la gráfica. En este caso, pues bueno, ya lo tengo seleccionado por este resultado y el tamaño de muestra son 5. La label pues es gráfica de control de XR en un subgrupo de prueba de jalón y le vamos a dar OK. Aquí en text elegimos todas, le damos OK. Vamos a ver cómo se comporta la gráfica con los datos que
que nos dieron de esos 125 subgrupos. Bien, aquí la gráfica nos muestra que los datos están dentro de los límites. Bueno, la mayoría más bien están dentro de los límites, el inferior y el superior. Tenemos aquí todos los datos, pero tenemos un dato fuera abajo del límite inferior. Tenemos otro segundo dato en otro subgrupo, en el subgrupo 49, en el límite inferior, está fuera, y tenemos, de hecho estas dos fallan, estos dos subgrupos fallaron. Y tenemos otro dato arriba del límite superior. ¿Sí? Es en el subgrupo 100. Y falló por 1.5. Entonces, este es en la gráfica X. Y en la gráfica S, R. Aquí los datos nos dicen o nos indican que están dentro de los límites inferior y superior. O sea, realmente ahí nos dice que están dentro. Pero en realidad tuvimos 3 fallas. 2 abajo del límite inferior y 1 arriba del límite superior. Bien. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues lo que nos sirve es de ver dónde están en un total de 125 grupos y qué tan dispersos han sido nuestras fallas. En este caso, del primer subgrupo al 49 están muy separados y la falla fue de un subgrupo. Se tomaron medidas para ver si era la máquina, el material. Primero se da atención a la máquina, se vuelven a hacer pruebas, y si no impacta al subgrupo, si pasa la prueba y no impacta una segunda muestra de ese subgrupo y pasa, no impactamos el producto. Pero si no, hay que tomar más medidas para que esos datos estén dentro de la especificación que requiere nuestros clientes, y con ello pues también podemos alertar los rechazos, o sea, tratar de disminuirlos. ¿Cómo? Pues poniendo atención a las gráficas, viendo dónde están nuestros potenciales de falla. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por poner atención en mi presentación. Que pasen un buen día.